abrir sus Biblias en Primera de Tesalonicenses. Pablo ha empezado esta carta con un saludo largo, un motivo de agradecimiento que parece que no parara, y un afecto que Pablo muestra, que recién una hermana me decía, ¿por qué Pablo tenía tanto afecto por esta iglesia? Y no es que Pablo quería más una iglesia que otra. Lo que pasa es que usted puede leer las diferentes cartas que Pablo escribió a las iglesias y Pablo tenía motivos de agradecimiento con unas, con otras tenía otras luchas. Pero Pablo, como dice cuando le escribe a los Corintios, él tenía preocupación por todas las iglesias. De alguna manera u otra, su amor no se veía modificado por una iglesia u otra, sino que su amor por el Señor hacía que su amor por sus hermanos, cualquiera que fuera la iglesia, lo movía a escribir de esta forma, en este caso a los tesalonicenses, pero uno puede ver en otras cartas y puede ver el amor de Cristo en Pablo y reflejado a los hermanos, precioso. Así que los invito, vamos a leer capítulo 2, versículos del 11 hasta el 12, y luego vamos a orar al Señor. Dice Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Señor, te pedimos nos ayudes en este tiempo con tu palabra, preciosa tu palabra, para edificar a tu iglesia, y rogamos eso, Padre, que la uses con ese fin de mostrarnos tu consejo, mostrarnos tu voluntad para con tus hijos, Señor, que podamos, por medio de tu Espíritu, ser movidos a la obediencia permanente. Y, Señor, eso nos lleve a ir cambiando cosas en nuestra vida que a veces necesitamos que tú nos muestres por medio de tu palabra, y rogamos también, Padre, que esto sea de luz para los que no creen. Señor, gracias porque todas esas cosas tú las obras soberanamente por medio de tu poder, por medio de tu Espíritu, y lo haces por medio de esta palabra tuya, Señor. Gracias por humillarnos, Señor, mostrarnos nuestras limitaciones y ver que es en definitiva tu poder el que obra en tu iglesia y obra en los incrédulos también. Señor, rogamos, cuídanos. En esta hora te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pablo apela de nuevo a la memoria de los hermanos para
argumentar acá en el versículo 1 sobre su visita. Luego les recuerda cómo en medio de la oposición ellos predicaron el Evangelio, cómo esta predicación, esta exhortación no tenía origen en el error, no tenía origen en corrupción, en una forma traicionera, y en forma opuesta. Después Pablo les ha hablado a estos hermanos como un hombre aprobado por Dios, que se le ha confiado el Evangelio. Hermoso como lo dice. ¿Por qué? Porque tiene el fin solo de agradar a Dios y no a los hombres. Ese es el objetivo de Pablo, y por eso describe de qué forma ellos predicaron, de qué forma Pablo y sus colaboradores predicaron ahí en Tesalónica, cómo no buscaron ser glorificados por los hombres, sino que con ternura, dice, y con afecto ellos dieron el Evangelio. Pablo apela a la memoria de los hermanos entonces para argumentar cómo incluso el sustento de él, de la obra, no fue algo que fuera una carga para ellos. Y Pablo pone a Dios y a los hermanos de testigos sobre este comportamiento que él lleva adelante en esta obra. Pablo pone a Dios y a los hermanos de testigos de la exhortación y del encargo final que hace ahí a los tesalonicenses. Recuerden, mis hermanos, Pablo ha tenido que irse de Tesalónica a Berea, lo vimos ya, en un viaje nocturno, en un viaje medio secreto. Tuvieron que sacarlo los hermanos de ese lugar en medio de la oposición de los judíos, lo vimos en Hechos 17, y sin embargo las personas, estos hermanos de Tesalónica que escucharon el Evangelio y fueron escogidas para salvación de parte de Dios, mostraron, y lo vimos en capítulo 1, mostraron evidencias de una fe genuina, mostraron evidencias en el ejemplo, en el comportamiento, en el servicio a Dios. El Evangelio, mis hermanos, a pesar de la persecución, a pesar de la ausencia del mismo apóstol Pablo, no carecía de poder para sostener y para edificar la iglesia en ese lugar. El Evangelio nunca carece de poder para edificar a su iglesia. No depende de los hombres. No depende de los hombres. No es una cuestión humana. De ahí que el recordatorio que Pablo les hace a los tesalonicenses, les dice en versículo 3 de capítulo 1, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Evangelio no carece de poder. Y Pablo lo puede ver, los hermanos lo pueden ver. Impresionante, Pablo les escribe a estos hermanos con el fin de exhortarlos, de animarlos, de reafirmarlos en lo que Dios estaba haciendo en ellos. Y a la vez para afirmarlos en la verdad del Evangelio. Siempre que Pablo escribe una carta lo hace con ese fin, no con otro fin. Y el tema, por eso el pasaje de hoy, es de nuevo esta apelación a la memoria de estos hermanos, acerca de cómo fue el contexto que a ellos les llegó el Evangelio, en primer lugar. De qué forma ellos predicaron y cuál fue el comportamiento delante de los hermanos. Ese es el tema que hemos leído, pero la idea que queremos sacar de esto es que así como Dios usa personas para llevar el Evangelio a los perdidos, como fue Pablo y sus colaboradores, usa personas también para nutrir a los que han nacido en Cristo, para ayudarles a que maduren. ¿De qué habla esto? Para resumirlo, del evangelismo y del discipulado. Del evangelismo y del discipulado. En ambos casos, estos son personas que son buenos ejemplos a seguir. La iglesia en Tesalónica comenzó a través de la predicación fiel del apóstol Pablo y de sus colaboradores, y fue nutrida a través del pastorado fiel que fue provisto por Pablo, justamente. Y esto les ayudó a ellos a permanecer fuertes en medio de la persecución y llegaron a ser, como vimos en capítulo 1, ejemplos de evangelización, ejemplos de edificación de esta nueva plantación. Recuerde, esta es una nueva iglesia. No estamos hablando de una iglesia de 30 años acá. Estamos hablando de una iglesia de 6 meses, un año, como mucho.
Impresionante. Impresionante lo que Dios en su poder, de nuevo, el Evangelio tiene poder para edificar y sobreedificar a la iglesia, sin duda. Y esto es un ejemplo. Por eso vamos a ver en primer lugar en qué contexto le llegó el Evangelio, versículos 1 y 2. Después vamos a preguntarnos de qué manera los hermanos predicaron el Evangelio, versículos 3 al 6. Luego, de qué manera el amor de Cristo se evidenció, versículos 7 al 9. Y cuáles fueron estos buenos ejemplos a seguir, versículos 10 al 12. En primer lugar, ¿en qué contexto le llegó el Evangelio? Versículos 1 y 2. Como dijimos al principio, Pablo apela a la memoria de los hermanos para argumentar sobre su visita. Hay una conexión, fíjense, dice, porque vosotros mismos sabéis. Entonces es algo que está apelando a la memoria. Ustedes saben, y este por qué marca esta conexión clara con lo que dice el capítulo 1, principalmente versículos 8, la segunda parte del versículo 8, que dice, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Precioso. Pablo ha hablado acá sobre cómo todos dan testimonio. Todo el mundo da testimonio de estos hermanos. Y ahora les dice a ellos que conocen todo sobre ellos. Vosotros mismos sabéis, hermanos, sobre Pablo y sobre sus colaboradores. Vosotros mismos sabéis. Hace uso de este lenguaje recordatorio. En el 1.5 lo vimos, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis. De nuevo, este lenguaje, ustedes saben, ustedes nos conocen. Ustedes saben, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. No resultó vana. El conocimiento del ministerio de Pablo entre ellos no venía por un informe de segunda mano. Ellos mismos habían estado ahí con Pablo. Y de hecho fue un ministerio que produjo un impacto en sus vidas porque produjo efectos profundos en sus vidas. Profundos, señales de esa fe genuina que lo vimos en el capítulo 1. Por eso va a decir Pablo acá que nuestra visita a vosotros no fue en vana. Esa visita no fue intrascendente, no fue sin buenos resultados, fue productiva, tuvo un propósito y hay evidencia de esto, que a pesar de la ausencia de Pablo, la iglesia continuó fortalecida por Dios. La iglesia continuó siguiendo las verdades del Evangelio. La iglesia continuó en Macedonia, en Acaya, en todos los lugares. Todos hablaban de ellos. Impresionante, no dependían de una persona, ¿se da cuenta? No eran dependientes de los hombres. Que si bien es importante y son buenos ejemplos a seguir, no eran dependientes en forma enfermiza de Pablo. No, si no está Pablo no hacemos nada. No, ellos dieron a conocer el Evangelio en Macedonia, en Acaya, en todos los lugares. Evidencias de cómo el Evangelio tiene poder para edificar a la iglesia. Evidencia de una fe genuina que más allá de las circunstancias se sostiene en el tiempo. Impresionante. Dios usa providencialmente situaciones, no porque Dios necesite conocer nuestros corazones, hermanos, sino para mostrarnos dónde está nuestro corazón. Y en los tesalonicenses hubo buenos resultados. La visita del equipo misionero, dice acá, no fue en vano. No fue en vano. Dios sostuvo a su pueblo en ese lugar, en un contexto adverso, y Pablo más adelante va a decir de qué manera se anotició de estos hermanos, de los resultados del Señor. Fíjese capítulo 3, versículo 5. Dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, Pablo quería saber qué estaba pasando. No pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe,
no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Impresionante lo que estaba pasando en Tesalónica. El poder del Evangelio en la iglesia, no dependiendo de los hombres, sí habiendo buenos ejemplos, pero no dependiendo de los hombres. Esta visita no fue intrascendente. ¿Y en qué contexto? Y acá lo marca Pablo. La iglesia de Tesalónica comenzó, lo dijimos antes, a través de la predicación fiel del apóstol Pablo, y fue nutrida a través del pastorado fiel que fue provisto por Pablo. Y ese fue el contexto, versículo 2. Pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ese es el contexto. En medio de gran oposición, en medio de problemas, en medio de crisis. A veces pensamos, bueno, la iglesia va a crecer, bueno, cuando las cosas estén todo bien. No, no, siempre. En Hechos de los Apóstoles usted lo puede ver, en las cartas de Pablo usted lo puede ver. La iglesia crece en medio de problemas, en medio de persecución, en medio de crisis. ¿Por qué? Pues se muestra la verdadera fe de los creyentes, de los tesalonicenses en este caso. Juan Calvino comenta sobre esto: sabemos que las mentes de los hombres se debilitan. Es más, se destruyen por la ignominia y las persecuciones. Era por tanto evidencia de la obra divina que Pablo, tras haber sufrido maldades de distintos tipos e ignominias, actuara como si estuviera en perfecto estado, sin mostrar duda alguna, tratando de que los habitantes de una ciudad grande y opulenta se sometieran a Cristo. Ese es el contexto. Y esa es la evidencia de la obra divina en medio de los tesalonicenses. Hoy, muy diferente, ¿no? Hoy cualquier cosa secundaria, terciaria, sin importancia, que dicho sea de paso se resuelve mal, se resuelve no en forma bíblica, cualquier cosita es motivo para que una persona deje una iglesia, vaya a otra iglesia, encuentre otros problemas y vaya a otra, y así se pasa la vida. Y así se pasa la vida. Autoengañándose posiblemente de que sea creyente. Y no mostrando evidencias de que el Evangelio haya transformado sus vidas. Mucha gente hace eso. Y esto no fue así en los tesalonicenses. No dijeron, bueno, Pablo nos dejó. Y bueno, vamos, no sé, viajemos a Galacia, juntémonos con los hermanos gálatas, viste que está bueno, pues son medios legalistas. Y nos gusta eso. No, vayamos más a Corinto. Y Corinto le meten onda. No. Ellos se quedaron ahí para ser buenos ejemplos de una fe genuina en medio de un contexto no fácil. ¿De qué manera, en segundo lugar, de qué manera predicaron el Evangelio? Y acá no estamos hablando de la forma verbal que usó Pablo. ¿De qué forma? No, tampoco de métodos de predicación. No estamos hablando de eso. En primer lugar, vemos versículo 3. Este fue el comportamiento. Esa es la forma en que predicaron, el comportamiento de los apóstoles en su ministerio. Versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Esa es en primer lugar, el comportamiento. Ellos hablaban de una manera que ofrecía confianza. No había engaño. Y con esto se distanciaban posiblemente. Había en esta época filósofos ambulantes, personas que mezclaban entre mitos, entre filosofía, alguna propuesta inmoral también. En cada esquina había esta gente que incluso
hacía estafas financieras. A ver, cualquier parecido con la realidad de hoy es mera coincidencia. Lamentablemente son algunos de los puntos más cuestionados en los ministerios evangélicos hoy. El tema de los errores doctrinales, de la inmoralidad, de las estafas de todo tipo, principalmente económicas. Se le acerca a usted a una persona, lo quiere invitar a la iglesia, no, pero me van a pedir el diezmo. Y piensan así. Bueno, el comportamiento de los apóstoles acá, y ellos lo dicen, no procedió de error, y habla de error doctrinal, ni de impureza, está hablando de inmoralidad sexual, ni engaño, no había engaño de todo tipo, de ningún tipo. Y en segundo lugar, vemos una fidelidad de Pablo en la administración de lo que Dios le había confiado, versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. No era un mensaje inventado por Pablo, no era algo que a Pablo se le ocurrió y se puso a escribir. Por eso en Gálatas, acompáñenme un segundo a la carta que Pablo describe a los Gálatas, muy cercana justamente a estas cartas de los tesalonicenses. Y en capítulo 1, Pablo les dice, versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo no recibió, no inventó este mensaje, lo recibió de Dios mismo. Por eso, siendo aprobado por Dios, siendo confiado el evangelio por Dios, eso hablan. No hablan otra cosa. No tienen nada que inventar, no tienen nada que innovar, no tienen que ser relevantes a su cultura. No inventan nada. No tienen que ser tolerantes a los oídos de sus oyentes contemporáneos para quedar bien, sino que tienen que dar con claridad el mensaje que Dios les ha confiado. Eso es lo que tienen que hablar. No tienen que hablar otra cosa. Porque de hecho es el único, mi hermano, es el único mensaje que puede salvar al pecador. Por eso no hay que inventar nada. Es el único mensaje que puede darle vida al pecador, que puede darle perdón de pecados al pecador, que puede darle herencia entre los santos. ¿Se da cuenta? Este es el mensaje. No es algo que, y lo he escuchado esta semana, de hermanos, que uno dice, bueno, son hermanos que están predicando sanamente. Dios puso en mi corazón. ¿Lo ha escuchado? Esa frase. Tenga cuidado, mi hermano. Dios puso en mi corazón traerles esta palabra, hermanos, y empiezan a predicar. No, Dios no... Capítulo, como dicen algunos, deme capítulo y versículo de esa frase. Dios puso en mi corazón. No. Dios dejó su palabra y uno diligentemente la estudia, diligentemente la predica y nada más. A Pablo se le confió este mensaje y él no andaba diciéndole a los tesalonicenses, no, Dios puso en mi corazón, hermanos, y se me ocurrió tal o cual cosa. No. Es un mensaje que la mayoría de las veces golpea nuestro orgullo, por no decir todas las veces, por lo menos en el corazón de los creyentes. Por eso es importante el principio que rige el ministerio de Pablo, del cual nosotros podemos apropiarnos. Fíjese lo que dice el versículo 4, la segunda parte, para que se nos confiase el evangelio de Dios, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Los creyentes, como dijimos en la idea del estudio de hoy, Dios usa a los creyentes para llevar el evangelio a los perdidos y para nutrir a otros creyentes, y en ambas cosas somos administradores de un mensaje que no ha cambiado, una salvación que siempre tiene la iniciativa en Dios, incluyendo esta proclamación. De ahí que alterar el mensaje
alterar el mensaje del Evangelio o proponer métodos carnales de predicación es meterse en un terreno peligroso. Es meterse en un terreno muy peligroso. Incluso terreno que puede ir en contra de Dios. Agradar a Dios es regla fundamental para el cristiano. En todo buscamos agradar a Dios. Esto es contrario en complacerse a uno mismo. Por eso dice Pablo, en primer lugar, agradar a Dios. Así hablamos, para agradar a Dios y no a los hombres. A Dios que prueba nuestros corazones. Pero en tercer lugar, ¿de qué manera predicaron? ¿De qué manera? ¿Cómo fue el proceder de Pablo y de su equipo misionero? Versículos 5 y 6. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿De qué manera predicaron? Hay una frase que no sé si la he escuchado, hoy vine con el tema de las frases. Tengo que rendirle cuentas a Dios y no a los hombres. Yo tengo que rendirle cuentas a Dios y no a los hombres. Bueno, tenga cuidado con eso, porque algunos se camuflan en esas frases. No tengo que rendirle cuenta a los hombres de cómo vivo mi vida espiritual. Sí, porque Dios nos ha puesto en un cuerpo que es su iglesia y nos rendimos cuentas los unos a los otros. Está bien y es sano poder rendirse cuentas en el amor de Cristo. Está bien y es sano. Aquellos que dicen no tengo que rendirle cuenta a los hombres, solo a Dios, se excusan para manejarse como quieren. Es así, se manejan como quieren en su vida y no está bien eso. Por eso estos versículos 5 y 6 están directamente relacionados a este agrado de Dios que prueba nuestros corazones. Pablo está preocupado principalmente por demostrar esta fuerte conexión que hay entre vivir en integridad y esta intervención de Dios que prueba nuestros corazones. Pablo está preocupado por eso. Pablo no le dice a los tesalonicenses lo que ellos quieren oír. No acomoda el mensaje al oído de los tesalonicenses. No, y tampoco su ministerio estaba guiado, dice acá, por beneficios económicos, ni encubrimos avaricia. Cuando habla de palabras lisonjeras antes, está hablando de eso, de la adulación. No está, hola hermanito, qué lindo, ¿cómo? Y está todo pum para arriba, no. Sino que hay una rendición de cuentas que muchas veces puede incluir dolor, sufrimiento. No buscaba beneficios económicos Pablo. De hecho, Pablo es fiel incluso cuando parece perder ese apoyo. Si usted léalo en su casa, lea 2 de Corintios. Y es una carta dolorosa porque Pablo estaba siendo atacado directamente. Y uno de los argumentos de esos ataques que Pablo recibía era la cuestión económica. Porque era muy posible que la iglesia de Corinto sustentara a Pablo. Y esta gente estaba poniendo en duda su ministerio, cómo él se desarrollaba. Léalo en su casa, 2 de Corintios. Pero acá Pablo es hermoso porque llama a Dios mismo por testigo. A Dios mismo. Dios es testigo. Dios es testigo. Este no es un lenguaje bonito o que Pablo está usando a la ligera acá. No, lo va a repetir en versículo 10 cuando dice vosotros sois testigos y Dios también. Y Dios es testigo. Esto es serio, mi hermano. Esto es delante de Dios. Delante de Dios. Dios es testigo. Pablo, recuerde, Pablo era un judío, criado a los pies de Gamaliel, un hombre que conocía las Escrituras. Dios no era una frase que podía usar a la ligera. No llamaba a Dios por testigo para quedar bien con los tesalonicenses. Él sabía el peligro que representaba decir Dios es mi testigo. Él se estaba poniendo delante de Dios y había que estar muy seguro de que lo que uno decía era
verdad. Entonces vimos el contexto en que Pablo predicó el Evangelio a estos hermanos, vimos cuál fue el comportamiento de Pablo y de sus colaboradores, de qué manera predicaron el Evangelio, y ahora vemos en tercer lugar de qué manera el amor de Cristo se evidenció en ellos. Por eso dice versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, de nuevo este lenguaje recordatorio, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Acá hay dos imágenes. No lo tenemos tan claro acá en el español, pero dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, está hablando de la ternura de un niño. Esa es una imagen, la ternura de un niño, pero también el cuidado de una nodriza, dice, para dar esta imagen. Y más adelante, en versículo 11, usa la imagen del padre que aconseja a sus hijos. El cuidado de la nodriza es interesante porque en aquella época se acostumbraba en las casas a tener amas de cría, se decía. Estas nodrizas que cuidaban a los chicos, que se ocupaban de los niños como si fueran de ellas mismas. Usted recuerda el caso de Moisés, cuando encuentra a Moisés, la hija de Faraón, y la hija de Faraón llama a la que es madre de Moisés, y entonces Moisés es criado por su propia madre. Es hermoso la providencia del Señor en eso, pero también este rol incluso lo podían cumplir las mismas madres, este rol de nodrizas. Pablo acá no se impuso a los tesalonicenses. Pablo no sacó chapa de apóstol. No abusó, no usó de vicios, de los vicios que tenemos muchas veces como adultos, sino que trabajó con una inocencia como la de un niño, con un comportamiento opuesto a quienes usan prácticas para resultados según sus intereses. Pablo no fue con pompa, no fue con vestidos apostólicos, no fue sacando chapa como decíamos, sino se manejó con discreción, con el temor de Dios delante de ellos. Por eso esta imagen de la ternura de un niño, del cuidado de una nodriza, Pablo tenía ese cuidado con los hermanos, no por miedo al hombre, no por miedo a los hermanos de cuidarlo, pobrecito el hermano, no, sino que estaba delante de Dios. En esa seguridad se manejaba Pablo. Este es el sentido que tenía. Eso evidenciaba el amor de Cristo que Pablo tenía por los tesalonicenses. Y esto también se vio evidenciado en el afecto que tenía por estos hermanos. Pablo no fue invitado acá a Tesalónica por los hermanos. Pablo no fue hospedado en un lindo hotel, no le organizaron un itinerario, no lo hicieron predicar un par de veces, no recibió una ofrenda y después se fue. No, Pablo estaba comprometido con su vida con estos hermanos. Pusieron todo de ello a disposición de la iglesia. No solo el Evangelio, sino su propia vida. Fíjese la especie de sándwich, de quiasmo que hay en el versículo 8, cuando dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, y al final dice, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Está hablando de lo mismo. Y en el medio, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Ahí en el centro está el énfasis de esta preocupación por ellos. Pablo tenía preocupación por estos hermanos. Estaba comprometido. Fíjese, le dice nuestras propias vidas. Hermano, de nada sirve que alguien venga y le diga, voy a dar mi vida por vos. Voy a morir por vos. Es mucho más fuerte y comprometido saber que alguien va a vivir por nosotros. No sé quién lo dijo, posiblemente muchos lo dijeron, que morir por Cristo puede ser un proceso doloroso
pero es corto morir por Cristo. Pero muy diferente es estar dispuesto a vivir por Cristo. Muy diferente. Estos hombres, Pablo y sus colaboradores, estaban dispuestos a esto por amor a la iglesia. Por amor a la iglesia. Los tesalonicenses no solamente, como dice capítulo 1, versículo 4, no solamente eran amados por Dios, sino que también eran amados por Pablo y sus colaboradores. Por eso dice versículo 9, porque os acordáis, de nuevo, este lenguaje recordatorio, os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Ellos se acuerdan, o sea, les está diciendo, ustedes saben, ustedes se acuerdan. ¿Cómo uno recuerda las cosas? A ver, yo no soy un ducho con cuestiones de educación. Los que trabajan en educación saben, o quizás han estudiado, acerca de cómo podemos recordar mejor las cosas. Entre los que entienden de lo que son las ciencias de la educación, hay un consenso en que los recuerdos visuales son los más duraderos. Más duraderos que los auditivos. Después corríjanme, después de la reunión charlamos con los que están en educación. Pero son más duraderos y que una combinación de lo que son las entradas sensoriales, es decir, lo que es visual, lo que es auditivo, lo que es táctil e incluso lo que es del olfato y la participación activa del aprendiz, hacen que el recuerdo obviamente sea más duradero que solamente lo auditivo. Esta es la imagen que Pablo apela a la memoria de estos hermanos. Un apóstol, imagínense la escena, un apóstol realizando un trabajo, una tarea de obrero delante de los hermanos. Pablo era una parábola viviente. Una parábola viviente de amor y compromiso para estos hermanos. Por eso le dice, ustedes se acuerdan, ustedes me han visto, cómo he trabajado de noche y de día. Un buen ejemplo era Pablo, un buen ejemplo a imitar. Por eso esto se los va a repetir en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7. Dice, porque vosotros mismos sabéis, de nuevo este lenguaje recordatorio, ustedes mismos saben de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Ese era el corazón de Pablo por la iglesia. Noche y día. No es que Pablo tenía turnos de 24 horas en su trabajo. Está usando acá, se les dice genitivo de tiempo para hablar del tipo de tiempo, no de la duración del tiempo, sino del tipo. O sea, era de día, era de noche, no importa. No eran trabajos de 24 horas, pero en el horario que sea, él estaba dispuesto a servir a sus hermanos. Trabajar 24 horas les hubiera imposibilitado, obviamente, poder servir a la iglesia. ¿Se da cuenta? Pero por amor al Señor y por amor a los hermanos, él estaba dispuesto. Era un buen ejemplo a imitar. Y finalmente, ¿cómo fueron buenos ejemplos a seguir? Versículos 10 al 12. En el versículo 5 vimos que Pablo invoca como testigo a Dios. Y acá invoca de testigo a Dios y a los hermanos, a los tesalonicenses. Esto era un riesgo para un judío hacer esto. No estuviera seguro de decir la verdad y decir Dios es testigo era invitar al juicio de Dios sobre su vida. Pero Pablo ya lo ha dicho, ha sido aprobado por Dios. Dios le ha confiado este ministerio de la proclamación del Evangelio. Y de alguna manera Pablo hace en estos versículos como un resumen de lo que hemos venido viendo. En primer lugar,
el andar o el comportamiento de Pablo fue de ejemplo a los hermanos, en primer lugar. Ninguno lo podía acusar a Pablo de ser un mal ejemplo. ¿Por qué? Porque, como dijimos, los hermanos eran testigos, Dios era testigo. De nuevo, vemos a estos hombres por encima de todo reproche. Dios es testigo. Son modelos para estos discípulos. ¿De qué manera Pablo y los colaboradores fueron buenos ejemplos? Bueno, lo vemos en la evidencia. Hubo resultados. Fueron discípulos evangelizadores, porque ellos también eran un patrón para los nuevos creyentes. Esto se fue reproduciendo. Y esto usted lo puede seguir en el consejo que Pablo le da a Timoteo, de que le enseñe a otros hombres y a otros hombres para que esto sea así. Esto es el discipulado. En segundo lugar, el andar de Pablo se traducía también en consuelo y ánimo para cada uno de los creyentes. Por eso dice versículo 11, así como también sabéis, de nuevo, lenguaje recordatorio, de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. De nuevo, esta metáfora de la familia pone la imagen del Padre y este recordatorio, saben ustedes, tanto en el judaísmo como también en el mundo greco-romano acá, el tema de los padres enseñando a los hijos de manera formal o informal instrucciones morales a los hijos era algo común. Estos eran hijos espirituales que recibían de Pablo el consejo de Dios, o sea, el consejo de nuestro Padre. ¿Se da cuenta? Y finalmente, en tercer lugar, la existencia como cristianos, es decir, todo lo que vivimos como cristianos, se va a ver definida por el llamado de Dios y por la venida del reino, que es el encargo que Pablo le hace a estos hermanos. Es decir, para hacer justicia a ese llamamiento que Dios ha hecho y al reino en el cual ahora somos parte por la obra de Cristo, estos hermanos deben tomar el buen ejemplo de los apóstoles y andar dignamente. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. O sea, las lentes con las cuales ahora miramos todo es justamente por medio del Evangelio, que se va a ver finalmente consumado en el regreso de nuestro Señor. Por eso Él dice finalmente, como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Olvidar, eso es lo que está diciendo Pablo y lo va a desarrollar después, olvidar la venida de Cristo es motivo, escucha bien mi hermano, es motivo por el cual muchos creen superficialmente en un evangelio liviano y terapéutico que les sirve para los domingos y para situaciones aisladas, que nos sirve para cuestiones temporales, pero no para los asuntos eternos. ¿Se da cuenta? Muchos buscan ese tipo de evangelio. Muchos buscan satisfacción, felicidad, prosperidad, sanidad, alegría, hueca alegría, y le escapan a esto que Pablo, sus colaboradores y los tesalonicenses tenían, que era compromiso, que era diligencia, que era santidad, que era seguir las pisadas de nuestro Señor, y de esa manera se convertían en ejemplos para otros creyentes. Los apóstoles, sus equipos misioneros que tuvieron, y también muchos creyentes como estos hermanos, tuvieron un comportamiento, tuvieron un patrón de comportamiento a la luz del Evangelio, que se tradujo en este andar a imitar evidencias del amor de Cristo en sus vidas y en sus ministerios. Por eso dijimos como tema, como idea del estudio de hoy, que así como Dios usa personas para llevar el Evangelio a los perdidos, también usa personas para nutrir a los que han nacido en Cristo, para ayudarles a que maduren. Tales personas, es decir, usted y yo, mi hermano, somos llamados por Dios para su reino y gloria.
pero también para ser dignos imitadores de nuestro Señor y de aquellos que Dios mismo encomendó este glorioso mensaje para darlo a conocer. Este pasaje, mi hermano, complejo, porque es un saludo y sigue saludando Pablo y agradeciendo, pero es un ejemplo hermoso del discipulado en el Nuevo Testamento, no solo del evangelismo, que es algo que muchas veces nos olvidamos. Decimos, sí, tenemos que predicar el evangelio, porque esa es la tarea de la iglesia, tenemos que ser testigos. Pero la otra pata de la mesa, muy importante, es cómo nutrimos a estos hermanos que han creído. Y esa es la tarea que también los tesalonicenses se comprometieron a hacer. Pablo nos ha mostrado cómo ellos edificaron a los nuevos creyentes. Y nosotros también debemos ser administradores fieles. Cómo irá esta imagen familiar, como madres amorosas, como padres cuidadosos. Si no somos fieles a Dios, imagínense, podríamos ser como madres que aman ciegamente. No importa lo que hagan, los amo ciegamente. Y parece bien, ¿no? Decir que hay que amar ciegamente a nuestros hijos. Bueno, no está del todo bien amar ciegamente de esa forma. O padres que consienten a sus hijos en todo. Y son unos consentidos. ¿Por qué? Porque los hijos necesitan amor, sí, pero también necesitan disciplina. De hecho, la disciplina es evidencia de ese amor. Y Pablo, la iglesia en Tesalónica, prosperó a pesar de la persecución. Prosperó y compartió el evangelio con la gente a su alrededor. Pablo no tenía temor en aplicar disciplina a sus hermanos porque lo hacía en el amor del Señor y los hermanos lo entendían como una evidencia de ese amor hacia ellos. Por eso el nacimiento de esta iglesia, precioso nacimiento, fue por medio de su palabra. Capítulo 1 lo vimos. Y crecieron alimentándose de su palabra. Capítulo 2. Y por medio de estos buenos ejemplos de Pablo, de sus colaboradores, de los hermanos mismos, se convirtieron en buenos ejemplos a seguir. Usted lo puede recorrer esto en todas las cartas. Pablo busca eso, nutrir a los hermanos para que una y otra vez la iglesia vaya creciendo de esta forma. Por eso, y para terminar, les invito a leer en Efesios, otra de las iglesias. Un par de años después de escribirle a los Gálatas, a los tesalonicenses, Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso. Uno de los colaboradores de Pablo, que es mencionado en Tesalonicenses, finalmente va a ir a pastorear la iglesia de Éfeso, que es Timoteo. Y en capítulo 4, versículo 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y fíjese, versículo más adelante, versículo 11, dice: y Él mismo, o sea Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo retoma
esta idea, este tema, inspirado por el Espíritu Santo. Y así les escribe a estos hermanos de Éfeso. Dijimos, así Dios usa personas, sí, para predicar el Evangelio. Amén. Amén. Vaya y predique el Evangelio. Pero sepa que muchos van a creer y muchos van a necesitar de usted, mi hermano, para que lo ayude a crecer en su fe, a nutrirlo en su fe. Eso no es tarea, que es a veces una imagen errónea que tenemos en la iglesia, no es tarea solamente del pastor, es tarea de cada hermano, y por eso cada hermano tiene que, como dice acá en Efesios, crecer con ese fin, para ayudar a otros a crecer. Hermoso pasaje, porque los tesalonicenses se comprometieron a eso, más allá de la ausencia de Pablo. No eran dependientes de Pablo, sino que se comprometieron a seguir adelante con esta obra, y después vamos a seguir avanzando como Pablo sigue agradecido. Usted lo puede recorrer. Si no hizo la tarea, yo sé que algunos han hecho la tarea de leer Tesalonicenses, pero hágalo en su casa en esta semana. Lea Tesalonicenses, disfrute, marque, vea cómo Dios obró en estos hermanos por medio del ministerio de Pablo, pero también ellos mismos, cómo se comprometieron a pesar de las dificultades. Una iglesia nueva, en medio de dificultades, en medio de pruebas, pero que aún así siguió comprometiéndose a la luz del Evangelio y a la espera de nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana y esta preciosa carta que nos has dejado de una iglesia que con dificultades seguramente, que en medio de pruebas aún así siguieron adelante, confiados en ti y en tu poder por medio del Evangelio. Señor, gracias por esta carta, por permitirnos abrir tu palabra en esta mañana, por permitirnos y convocarnos para rendirte culto a ti, Señor, y gracias por cuidar a tu iglesia siempre. Señor, rogamos que nos ayudes a cada uno a ser buenos administradores de lo que tú nos has confiado, que es este precioso mensaje del Evangelio, a fin de no solamente predicarlo a aquellos que no te conocen, sino también administrarlo para aconsejar a nuestros hermanos. Señor, que nuestro consejo o la forma en que nutrimos a nuestros hermanos no sea con ideas nuestras. Padre, que todo sea a la luz de tu palabra, porque en definitiva es tu consejo el que edifica a los santos. Señor, cuídanos de que no nos manejemos ni en error, ni en engaño, ni buscando nuestros intereses, sino siempre con temor, porque tú eres testigo, Señor, de tu iglesia. Estamos delante de ti, Señor, y delante de ti estamos en temor, Señor, sabiendo de que esto no es una actividad más de nuestra vida, es nuestra vida. Es nuestra vida. Por eso rogamos, Señor, que cuides nuestros corazones, que cada hermano pueda ser sostenido, y lo es, y esa es nuestra confianza. Están en tus manos, Señor, pero a cada uno que tú llames a salvación podamos estar capacitados para nutrirlos bíblicamente. Señor, anhelamos poder, como decía el hermano hoy, recibir muchos más. Pero, Señor, necesitamos también nos ayudes a estar capacitados para contenerlos, para nutrirlos con tu palabra. Señor, rogamos, cuida nuestras vidas, ayúdanos
en este proceso y damos gracias porque más allá de las circunstancias que podamos vivir como iglesia, Señor, tú nos sostienes y lo haces siempre, con cada iglesia. Señor, guárdanos esta semana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.